Invitamos al doctor Ricardo Pérez de Arce Molina de la Universidad de Chile. Vivir en familia como un derecho a la infancia. Ad Astra. Profesor, 20 minutos. Muchas Cuando gracias. lo tenga El primero, el que está fuera de carpeta. ad astra. Astra, ese mismo. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, les saludo y agradezco desde luego como el privilegio que siempre he tenido en los últimos años de poder participar de una actividad como esta, desde el punto de vista disciplinario tan significativa, pero también desde el punto de vista personal, a todos los que nos gusta el cine, enfocar nuestra profesión desde ahí. Por lo tanto, profesor Rabinovich, profesor Levin, desde luego, y quienes han organizado, tengan mi agradecimiento más profundo. Vengo a hablar de Ad Astra. Ad Astra es una película de ciencia ficción, género de cine que es bastante particular porque es un género propicio para hablar de muchas cosas. La ciencia ficción pocas veces se trata de naves espaciales y viajes interplanetarios. Habitualmente se trata de otras cosas que están puestas en ese contexto. Esta película es de el año 2019, de Estados Unidos. Está dirigida por James Gray, perdón. James Gray. Le pido la siguiente, por favor. James Gray es un director... Ricardo, Sí. aquí está el eso. aparatito. Tanto mejor. Entonces, con el de la derecha se avanza y con el de la izquierda Eso se es. retrocede, porque el doctor Lepin lo programó. Por eso se avanza con la derecha y se retrocede. Ya, La diestra vamos, y la sí. siniestra, había algo más Adelante, antiguo, adelante. maestro. Yo creo que... Claro, no. Bueno, pero Ahí está. Ya, gracias. Bueno, James Gray es un director, entonces, él es un director norteamericano, nacido en 1969 en Nueva York. Él proviene de una familia que a inicios del siglo XX debió huir de Rusia, en esa época Imperio Ruso, debido a las persecuciones antisemitas que había en el lugar donde ellos estaban. Tuvieron que huir para salvar la vida. Esos fueron sus abuelos. Dos generaciones después, James Gray, director de cine, siente siempre la constante necesidad de vincularse con la historia. Él entiende que su misma persona, toda su integridad, es inseparable de la historia de su familia. La historia de su familia entonces empieza a ser una temática en sus películas. Por ejemplo, en la película The Immigrant, trata de, que es de ficción, pero él trata de mostrar la experiencia de sus abuelos al llegar a Nueva York y pasar por la isla Ellis, que era esta isla donde se clasificaba a las personas, a los migrantes, ahí para permitirles pasar. En otra de sus obras, que es Armageddon Time, en la que él trata de relatar o de alguna manera refleja la historia de sus padres en Estados Unidos, hijos de migrantes que deben salir adelante en un medio complicado. La película Ad Astra, desde luego, sí tiene una temática centralmente referida a la familia, a las relaciones familiares. Voy a intentar ahí a ver si parece que a ver, la déjamelo un programación ahí del segundito. doctor que vamos Lepin a ver si- estuvo a ver. un poco fallida. No tiene pilas. Te voy a pasar Eso. Son poquitas, así no voy a molestar mucho con esto. No, sí. no moleste, al contrario. Ahí está, muchas gracias, le agradezco. Entonces, bueno, esta Ad Astra es una película que también trata de relaciones familiares, es desde una perspectiva muy personal. En esta película nosotros vamos a ver a un protagonista, el astronauta Roy McBride, que es el funcionario perfecto. Él es un astronauta que está completamente despojado de vínculos emocionales, de reacciones emocionales, es capaz de racionalizarlo todo, incluso en una escena inicial que aparece cayendo en caída libre sin control de gran altura, le están midiendo su frecuencia cardíaca, la que mantiene perfecta, o sea, es decir, no tiene capacidad de, bajo presión, disminuir su rendimiento intelectual. Eso lo hace siempre elegible para las misiones más difíciles. Y efectivamente es elegido para una misión muy difícil, que es viajar al planeta Neptuno
a una estación orbital muy antigua que se había instalado ahí, con la que se había perdido contacto hacía muchos años, que estaba enviando unas ondas peligrosas hacia la Tierra. Él debía ir ahí un poco a investigar qué pasaba y detener el hecho. El problema está, y ahí está el planteamiento, en que el jefe de esa misión, de esa estación orbital, es su padre, que era otra leyenda de la astronáutica, el astronauta Clifford McBride, que tenía él, se había perdido contacto con él desde hacía 16 años. Sin embargo, el contacto, este protagonista lo había perdido con su padre hacía 30 años o más, porque él se fue de la casa por este compromiso profesional para no regresar ni tampoco comunicarse con él. De esa manera, entonces, empezamos a mirar en esta figura humana del astronauta protagonista, McBride, Roy, cómo él es una persona profundamente solitaria, que él mira a su padre a veces en fotografías, por ahí puesto como un héroe de la astronáutica norteamericana, un modelo. Sin embargo, es muy difícil percibir una conexión de él. El conflicto se va planteando en el momento en que comienza esta misión. Primera fase es ir a planeta Marte a intentar comunicarse, y de pronto, después de 16 años de silencio, aparece una comunicación entre este astronauta y su padre astronauta que está en esta estación orbital. Y eso produce un problema, se le abre un pequeño espacio de vinculación emocional inesperado a este astronauta. Él se conecta con su padre en una pequeña comunicación, y eso hace que lo retiren de la misión porque ya es peligroso. Él ya no es esta persona imperturbable y es un peligro, así que lo retiran. Sin embargo, él se encuentra con otra persona, una mujer que se llama Helen Lantos, ahí está a la derecha, que sus padres también la habían abandonado de niña, abandonado entre comillas, porque en realidad habían ido a cumplir una misión a esta misma estación orbital y habían muerto ahí. Eso hacía que ella tuviese también muchas preguntas sobre sí misma, sobre su historia, que no podía resolver y que nunca pudo, a pesar de que buscó con ayuda del Estado dueño de esta misión, algún tipo de conexión, de cierre de historia que nunca le fue permitido. Por lo tanto, esta mujer, con estas necesidades de conectarse con su historia, entiende que este astronauta va a hacer lo mismo y además le puede ayudar, y lo ayuda a entrar de manera clandestina al vehículo que va a ir al planeta Neptuno sin que lo sepan, rompiendo todas las reglas. Ambos son personas de altísima calificación, de gran responsabilidad civil, militar, profesional. Sin embargo, rompen todas las reglas e incluso ponen en riesgo la vida de las personas que están ahí. Pero eso es porque empiezan a manifestar un impulso irrefrenable por conectarse con su historia, por saber en el fondo quiénes son a través de la historia de cómo llegaron ahí, quiénes eran sus padres, qué pasó con sus padres en algún momento. Bueno, le pido porfa si avanzamos una más. ¿Qué pasa entonces ahí con el derecho? La pregunta es, ¿qué es lo que resguarda el derecho a vivir en familia? ¿Cuál es el sentido de que esta situación sea jurídicamente protegida? Más allá de entender que puede ser un entorno que garantice de mejor forma el bienestar de personas vulnerables como son niños, niñas y adolescentes, desde luego. Pero ¿qué más hay ahí? Es decir, eso termina cuando cumplimos mayoría de edad y se acaban los derechos de los niños para nosotros, y de adultos ya eso quedó atrás. Bueno, en realidad lo que nos va mostrando esta película es que esa falta y esa desconexión, incluso deliberada y culpable por parte de la misión o del Estado que la administra, los fue convirtiendo a ellos en personas incapaces de relacionarse con su entorno, y además, como digo, profundamente solitarias. Nosotros sabemos ahí, la Convención de Derechos del Niño establece, el artículo está puesto ahí, de todas maneras lo voy a leer: los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. Desde luego que él quedó completamente desconectado de su padre. Entendemos, si alguien está en Neptuno y el otro está en la Tierra, claro, hay evidentes dificultades. Sin embargo, existen
experiencias múltiples en las que se hace todo lo posible porque los niños no queden desconectados de sus padres. Por ejemplo, en España había, no sé, yo creo que debe estar aún, pero por lo menos cuando lo conocí hace un tiempo atrás, un programa que intentaba vincular a los extranjeros privados de libertad en cárceles españolas con sus hijos que estaban en sus países de origen, para que no perdieran esa comunicación y esos hijos no, de alguna manera pudiesen ejercer un vínculo parental o marental, dependiendo del caso. En este caso nada de eso ocurrió. De hecho, ellos fueron quedándose muy solitarios al punto de aparentar una especie de perfección profesional, como digo, perfección militar, pero en el fondo seres humanos que estaban buscando desesperadamente conectarse con esa historia. Entonces, en el fondo, la protección del derecho a vivir en familia, en términos generales, y en lo que se muestra en esta película, desde luego, va siendo una suerte de, no digo garantía porque estas cosas no son matemáticas, pero de situación más propicia para pensar en una sociedad de personas que son más capaces de relacionarse entre sí o de mejor forma, entendiendo que en algunos casos eso no es posible. Como he dicho, en el caso del astronauta, Roy, él no puede conectarse porque su padre se fue. Para el caso de Helen, que es la mujer, en ese caso, en realidad sus padres van a cumplir una misión y mueren. O sea, no es que haya un abandono por parte de ellos, pero sí hay, y es algo que está sutilmente reflejado, hay una suerte de negligencia de quienes tenían la misión o sea, de quienes administraban esta misión de mantener a estos niños que habían quedado olvidados, por decirlo de alguna forma, en la Tierra. Bueno, finalmente hay una cosa muy, muy emotiva ahí. El reencuentro se produce, pero como son dos hombres solitarios casi, pero literalmente están metidos a no sé cuántos millones de kilómetros en la mitad de nada donde se van a encontrar. Es decir, esta película muestra cómo dos personas que en la Tierra no se pudieron juntar tuvieron que ir a Neptuno a encontrarse. Y la única forma que tiene este padre de poder reconectar, y dado el contexto en el que nos encontramos hoy día, es mostrándole, antes de verlo cara a cara, le ponen en un visor, que es de sorpresa, una película. Es una película musical, creo, no recuerdo bien, pero creo que está Gene Kelly ahí en esa película, y esa era una película que este niño, cuando era niño, ahora hombre adulto desde luego, este niño veía con su padre, cuando él era uno de los pocos recuerdos que conservaba ver películas musicales con su padre en el cine. Esa es la forma que tiene de conectar. Desde luego, ahí él tiene la oportunidad de responder muchas preguntas, otras no, de hecho, porque ya no tienen respuesta. Sin embargo, el sentido de la historia es cómo logras finalmente, después de todos estos millones de kilómetros y de años que transcurren, lograr entender qué pasó, o el bien o el mal que ocurrió en esa situación, y entender y conectarse con su propia historia. Como decía el director, como les digo, él mismo siempre decía: yo busco esa historia que está lejana, en la lejana Rusia, en un tiempo incluso en un lugar que ya temporalmente no es posible reconstruir, pero que él sabe que proviene de ahí. Este astronauta también buscó ese lugar donde poder cerrar su historia. Le pido por favor la última, que podamos avanzarla. En el fondo, como les decía yo, esta es una película que, claro, hay unos viajes espaciales, hay muchas cosas. Yo la fui a ver con mi hijo de bastante corta edad en ese tiempo, que la verdad es que creo que entendió la película muy bien y me planteó preguntas para mí muy complejas, pero pensando yo que él se iba a entretener con toda la parte más visual. No fue así. Pero esta película se trata de adultos, no aparecen niños ahí, pero se trata de adultos que cuando eran niños tuvieron buen acceso a la educación, no hubo un problema ahí. Tuvieron buen acceso a la salud, tampoco hubo un problema. Parece ser, por lo que podemos ver, personas profesionalmente exitosas, muy bien posicionadas, personas que han tenido acceso a todas aquellas cosas que de pronto uno dice carencias de la infancia. Bueno, parece que no las tuvieron, excepto
el vivir en familia. Eso sí fue una carencia para ellos y eso, como decía antes, los convirtió en unas personas sumamente solitarias que les costó mucho poder vincularse con otras personas hasta que finalmente pudieron cerrar la historia, conectarse y retomar una historia trunca en la que su familia era el entorno en el que ellos necesitaban encontrar su propia identidad. Eh, para terminar, estoy bien en el tiempo, así que está bien que diga para terminar ahora. El sentido entonces de establecer, como les digo, la protección de estas situaciones como la vida en familia, está más allá de la persona vulnerable a la que vamos, a la que el derecho va a resguardar para efectos de evitar su exposición al medio por su vulnerabilidad. Más bien también trata de cómo construimos una sociedad en todas sus etapas, en todas las etapas de la vida. Después la persona mayor también tendrá otra problemática en la que podamos construir un tejido de relaciones humanas mucho más saludable, más funcional y, valga la redundancia, en realidad más humano. Eso es un poco lo que nos muestra también esta película y lo que el mismo director reflexiona sobre ella. Muchísimas gracias por escucharme y gracias por su atención. Para que no se lo olvide. Sí, muchas gracias. Bueno, invitamos a la doctora Natalia Ocampo de la Universidad de Chile. Invisibilizados, hijos de mujeres en la cárcel. Reflexiones en torno al documental Malqueridas. Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación. Al profesor Lepín, al profesor... Ya, el documental que voy a hablar hoy es sobre, se llama Malqueridas y efectivamente es un documental que tiene la particularidad que fue grabado en una cárcel chilena a partir de las imágenes que las propias reclusas obtenían a través de celulares, que se sabe que no pueden tener legalmente adentro, pero igual los tenían. ¿Por qué? Porque era la forma en que ellas podían comunicarse con el exterior, especialmente con su familia. Y la subían a Facebook. Entonces, el trabajo que hizo la directora y, bueno, y su equipo consistía justamente en recuperar estas imágenes que muchas veces ellas mismas perdían por esto mismo de que se les recolectaban estos equipos y una forma de respaldarlo era subirlo a estas plataformas de redes sociales. Bueno, y la historia relata, es una mujer que va haciendo este relato que al final es ficticio en el sentido de que no es de una mujer en particular, sino que relata la vivencia de este colectivo de mujeres que son madres dentro de la cárcel y en específico aquellas que están embarazadas y que tuvieron a sus hijos estando encarceladas. Y bueno, ¿cuál fue la pregunta a partir de ver este documental? Que ya les aviso que es bien fuerte, pero está en ondamedia.cl, lo pueden ver gratis en la plataforma, en el Netflix chileno, gratis. Y la verdad es que yo iba una tarde tranquila con mi pololo a ver una película tranquila y salimos llorando casi. Pero nos permite la reflexión y ese es el punto y que se relaciona también con la ponencia del profesor Ricardo, que es este derecho a vivir en familia también, de estos niños, niñas que nacen estando sus progenitores en la cárcel, ¿cierto? Y claro, busqué, ¿cuál fue mi pregunta? ¿Cómo se regula esto en Chile? Ese fue el punto de partida y la verdad es que no encontré. No, sí encontré. Está la ley de garantías que hace referencia muy someramente, a que efectivamente aquellos mujeres que tienen sus hijos estando privadas de libertad tienen derecho a que
se les proteja y que encuentren todos los medios para su crianza y educación y facilitándose todos los medios para que se comuniquen con su familia, etcétera, etcétera. Esa es la mención que hay específicamente en la ley chilena. Y todo lo demás está a nivel internacional, la Convención de los Derechos del Niño y las reglas de Beijing, las reglas de Nelson Mandela, las reglas que son soft law, al final si lo pensamos, no es un convenio específico. Bueno, la Convención de los Derechos del Niño sí, pero no nos dicen específicamente, nos dan directrices sobre cómo debe ser este tratamiento respecto a estos niños y niñas que están en la cárcel sin cumplir una pena. Y bueno, todos los derechos que están involucrados en respecto de estos niños son muchísimos que yo ni siquiera me había como puesto a pensar, solo como lo hice a partir de esta reflexión. Bueno, para empezar, el derecho a tener una vida familiar, pero también a la salud, a la educación, todos los derechos que tienen los niños afuera los deberían tener adentro y que efectivamente no se cumplen. Y claro, bueno, no sé si recuerdan de hace unos años esta iniciativa legal de la ley Sayen. Al día de hoy no es ley vigente. Todos los casos que existen, por ejemplo, que ahora ha sido tan bullado el tema de la señora Katy Barriga, ¿cierto? Que tiene este permiso para poder salir y atender a su hijo que tiene una necesidad especial. Eso solo... ¿Ah? Bueno, pero a lo que voy es que tiene un permiso especial y todos los que quieren salir tienen que pedirlo judicialmente. Ese es el punto, que no hay una ley general, sino que yo tengo varios ejemplos acá, que busqué jurisprudencia, no tanto, no los voy a leer todos, solo me voy a hacer referencia a 3. Espérenme, lo tengo acá. Entonces, bueno, casi todos son casos donde se les da esta autorización para salir o quizás para que no cumplan la medida de privación de libertad completa, ¿cierto? Sino que con ciertas, a lo mejor arresto domiciliario u otra medida, pero para ciertas situaciones y no de manera genérica. Y además les contaba, bueno, no sé si les conté, pero el documental trata de estas personas que están privadas de libertad y que pueden tener la posibilidad de estar con sus hijos dentro de la cárcel hasta los 2 años. Lo que ocurre después, hay programas de acompañamiento estatal, pero son limitados, son hasta 2 años y no garantiza nada porque además siempre están sujetos también a restricciones presupuestarias. Entonces, pensando en toda esta situación, nos lleva a concluir, bueno, yo voy a hacerlo corto, porque la verdad es que es una invitación a ver el documental, no a llorar, sino que a verlo desde la perspectiva del derecho, es decir, como qué podemos hacer respecto de estas infancias que ven vulneradas permanentemente sus derechos, que no tenemos tampoco la adecuación de acuerdo al interés superior del niño, porque tal como decía el profesor Lepín, no es algo amplio, sino que en concreto. Entonces, que se diga un criterio, por ejemplo, de 2 años, no se adecua a la convención, porque efectivamente habría que ver si a los 2 años este niño está en condiciones de, por ejemplo, volver a ser sociabilizado con su familia en el exterior, si a lo mejor hay una flexibilidad para que vuelva a, no sé, a visitar a sus progenitores a la cárcel de forma más cotidiana, sin tener que someterse, porque eso también sí ha sido estudiado a través de la Defensoría de la Niñez, que todo el registro que tienen que someterse los niños y niñas adolescentes cuando entran a ver a sus progenitores tampoco favorece esa vía familiar. También está estudiado que esto también es un problema de género, porque las mujeres cuando son encarceladas no solo estamos como terminando con una familia, sino que también un sustento familiar, toda la red que puede llevar a cabo y no sé, yo soy pesimista, lo siento. espero que eso cambie. La verdad es que está recién en segundo trámite constitucional esta ley Sayen, que bueno, yo les recordaba a propósito de quién nació, fue justamente esta persona que tuvo su bebé engrillada.
por eso se llama de esta forma. Entonces, ¿por qué lo quise abordar desde el punto de vista de los derechos de los niños y niñas adolescentes? Porque todo lo que encontré, la mayoría está enfocado al revés, desde las mujeres, que obviamente es lo principal. Porque si protegemos a la progenitora, en este caso, también vamos a estar protegiendo a los niños, ¿cierto? Eso es evidente. Pero falta, y eso, porque como son derechos fundamentales, por lo mismo requieren un seguimiento y verificar su ejecución, también debería haber estudios específicos respecto de los niños, lo cual no hay. Hay muy poquito. Y está disgregado. Y si lo pensamos es importante. ¿Por qué? Porque también, bueno, desde el punto de vista de las madres, porque es lo que hay, cerca del 90% de las mujeres que están en la cárcel son madres. Entonces, sí es un tema que hay que abordar, y pensando en que la población femenina ha ido creciendo, sí es algo que tiene que ser abordado, si se fijan, o sea, pienso que sí es importante. Y además, también la ley tampoco hace esta distinción entre qué tipo de delito es el que se comete o si hay alguna diferencia entre si es, por ejemplo, el sostén de su familia, etcétera, etcétera. Ese es bueno, sí, no tengo tanta conclusión. Quisiera que hubiera una reforma legal. Yo sé que eso no puedo ponerlo en una ponencia tal como tal. Tengo que decir que con la interpretación de la legislación, o sea, y de los convenios internacionales, los tratados, sí podríamos establecer cuáles serían los estándares que esto tiene que cumplir y no dejarlo al arbitrio de un reglamento. Por ejemplo, está el reglamento que rige a Gendarmería, pero es muy amplio y no trata desde la perspectiva de derechos el tratamiento respecto de los niños, niñas y adolescentes. Eso. Entonces, con ustedes el profesor Yerko Cubillos Román, de la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile. Las ideas de cuidados y apoyos de las personas mayores desde la perspectiva de el padre. 15 minutos. Sí, dale un segundo más que... Sí, muchísimas gracias. Reitero y me sumo a todos los agradecimientos al comité organizador y por haber aceptado esta ponencia. Trata precisamente mi ponencia sobre la película El Padre del año 2020, que trata sobre la historia de Anthony, una persona mayor que vive entre la nostalgia y la necesidad de apoyos y cuidados. La nostalgia y los recuerdos son espacios cotidianos en las personas mayores, quizás con algo de desesperanza. Como afirma Aristóteles, la vida no es sino que un recuerdo constante y permanente de lugares comunes, donde se vive la experiencia individual. Sobre esto, la película El Padre busca ofrecer un diálogo de un recuerdo que se encuentra perdido, ¿ya? Y además busca recuperar ciertos espacios a través de laberintos estéticos y cuadros visuales que vuelven a la memoria personal con la pretensión de encontrar algún sentido a la vida. La película trata precisamente de un tejido complejo de realidades y precisamente el rechazo de los cuidados por parte de una persona tercera. Sabemos que el ordenamiento jurídico chileno carece de un sistema integral de protección a las personas mayores. Como se ha sostenido, este sistema no es integral porque no existe el marco jurídico de protección de las personas mayores como sí existe respecto de otras personas en situaciones de vulnerabilidad, como leyes integrales de infancia o una ley de inclusión. Y el marco jurídico tampoco es sistemático porque las normas que existen en la materia se encuentran absolutamente dispersas. Este déficit normativo claramente se acentúa cuando tampoco existen herramientas jurídicas ni espacios académicos que permitan tomar conciencia sobre los derechos de las personas mayores. La evidencia es bastante clara. Existen pocas instancias de discusión a nivel académico sobre esta materia. Pocas escuelas de derecho le destinan en sus planes de estudio algún curso o incluso alguna unidad temática. Y existe poca literatura al respecto nacional sobre los derechos de las personas mayores. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Lo tengo yo, ¿verdad? Sí. Está bien. Ahí está. Esta ponencia forma parte de una investigación mucho más extensa que se desarrolla en el contexto de un proyecto adjudicado por la Universidad Católica Silva Enríquez y que es financiado por su Dirección de Posgrado de Investigación.
Una parte de esta investigación busca entregar herramientas pedagógicas y didácticas para la enseñanza y la toma de conciencia de los derechos de las personas mayores. Por eso, esta ponencia busca algo mucho más específico, ¿ya? Tratar solamente la experiencia a partir de la película El Padre. Por tal razón, esta ponencia va a estar organizada en tres grandes partes. Por favor, ahí está. Primero voy a describir brevemente el sistema de protección y garantía de los derechos de las personas mayores. Segundo, analizaré el padre a partir de este marco jurídico. Y en un tercer lugar, me voy a quedar en el análisis de los cuidados y de los apoyos de las personas mayores. El trabajo finaliza con algunas conclusiones, por favor. Primero, el marco jurídico. La protección de las personas mayores se debe comprender desde dos marcos jurídicos, un marco jurídico nacional y uno internacional. El sistema internacional de derechos humanos de las personas mayores ofrece un robusto ámbito de protección. Para ello podemos recurrir, por ejemplo, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿ya? Donde desde sus inicios se encuentra la protección de las personas mayores, tanto con los objetivos del fin de la pobreza, por ejemplo, fin al hambre, la seguridad alimentaria, la salud, el bienestar, la educación inclusiva, la igualdad de género, entre otras. A nivel internacional y también de manera vinculante, existen amplios tratados internacionales ya que se van a aplicar en la materia. Pero el principal instrumento regional en la materia va a ser la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Este tratado internacional ofrece un marco jurídico integral de las personas mayores desde distintas perspectivas, desde la perspectiva de los derechos humanos, la valoración de las personas, el reconocimiento de la dignidad, la independencia, la autonomía, la participación, la igualdad y no discriminación. Ahora bien, contrario a un robusto sistema de protección y de garantía de los derechos de las personas mayores, como bien les dije al inicio, el ordenamiento jurídico chileno es bastante débil al respecto, ¿ya? Gran parte de la legislación protectora de los derechos de las personas mayores está dispersa, ¿ya? Está contenida en el Código Civil solamente a propósito de ciertos deberes que puedan tener los hijos o hijas respecto a las personas mayores y otras leyes muy especiales o sectoriales que regulan ámbitos bastante particulares. Ahora, ¿cómo esto nosotros lo podemos llevar a El Padre? Quisiera analizar la película El Padre desde tres perspectivas. Desde un ámbito cinematográfico, desde un ámbito estético, que yo creo que sí, en este caso lo estético puede tener una gran relevancia porque lo aporta sustancialmente, y de un ámbito pedagógico. Primero, en lo cinematográfico. La película El Padre va a retratar la experiencia de una persona mayor que vive con su hija, pero con una constante tensión de rechazar los cuidados externos y que su hija además emprenda un viaje a París para desarrollar su propio proyecto de vida. La mezcla entre la nostalgia por el pasado, por ejemplo, el constante recuerdo de su hija fallecida a temprana edad, o algunas experiencias que van a ser inventadas por él, ¿cierto? Que él inventa, por ejemplo, y cuenta que él era un famoso bailarín. Pero también por la incomodidad de enfrentar cambios en la cotidianeidad del protagonista. Y lo mismo se refleja, por ejemplo, en los espacios comunes. La forma en la cual se narran los hechos, los cuadros cinematográficos, los cambios de colores en los espacios físicos y los detalles en las locaciones, por ejemplo, en el cambio de los paisajes de Anthony cuando mira por la ventana, o los cambios, por ejemplo, dentro de la casa que constantemente va avanzando de una casa hacia precisamente una residencia de larga estadía. Estos recursos son sofisticados y genuinamente muy bien logrados en la película. La condición cognitiva de Anthony, probablemente un Alzheimer, y emocional, va a traspasar la pantalla y permite al espectador dudar muchas veces de lo que está ocurriendo. Y juega muchas veces con estas escenas. Por ejemplo, aparecen de repente ciertos personajes en la película sin saber quiénes son. También, por ejemplo, algunos relatos de las hijas, ¿ya? O, en realidad, ¿quién es la persona que está a cargo del cuidado de Anthony? Permanentemente la película juega en desarrollar, en definitiva, quién está al cuidado de él. Esto nos lleva a pensar de que la película no es sino que un recuerdo. Un bello pero nostálgico destello de algún recuerdo de la biografía de su protagonista, quizá en la última etapa de su vida. Estas emociones sobre el pasado, por ejemplo, como lo ha dicho Martha Nussbaum, dan un sentido propio a la identidad de la persona mayor. La narración de una experiencia propia a través de las imágenes comunes, el cuadro,
La música, ¿cierto? La famosa sinfonía de Bizet que se repite en la historia, y el reclamo por una vida autónoma hacen que El Padre sea precisamente una obra exquisita cinematográficamente y un recurso espectacular para analizar los derechos de personas mayores. Segundo, desde el punto de vista estético. La estética del Padre cubre varios matices en la toma de conciencia de los derechos de las personas mayores. Primero, como ya se ha mencionado, el destello de los recuerdos comunes, los cambios sutiles de las locaciones, por ejemplo, el cambio de las habitaciones, el living, o quienes han visto la película, el famoso cuadro de la hija, que avanzando en la película, este cuadro desaparece. Para Martha Nussbaum, esto se trata de las emociones que quedan ancladas en el pasado de las personas mayores y que resulta fundamental para entender el derecho a la identidad de las personas mayores y aceptar, como dice el artículo 32 de la Convención sobre los Derechos de Personas Mayores, la aceptación del envejecimiento. En segundo lugar, la imagen de Anthony, que siempre está muy bien vestido, pero que pierde constantemente su reloj. Esto nos hace pensar también en la idea de la autonomía y la capacidad, que lo que se relaciona mucho con el artículo 7 y 30 de la Convención sobre la autonomía de las personas mayores. En tercer lugar, la imagen de una persona mayor llorando al final de la película. Por razones de tiempo, la idea era mostrar precisamente ese relato, pero lo pueden ustedes buscar, está disponible en YouTube. Al final de la película nosotros vemos a Anthony llorando, reclamando el cuidado de una hija que eligió su propia vida, pero además, ¿cierto?, en una especie de regresión, busca a su madre que ya no existe. Esto demuestra lo más vulnerable de aquello que experimentan las personas mayores que viven en residencias de larga estadía. Este recurso de cierre de la película refleja una necesaria comprensión para tomarnos en serio los derechos de las personas que viven en residencias de larga estadía y cómo el cuidado es fundamental para fortalecer la autonomía de ellos. Tercero, el ámbito pedagógico. El cine, ya se ha dicho a lo largo de toda esta jornada que ha sido maravillosa, es una herramienta metodológicamente útil y pedagógicamente idónea para estudiar fenómenos sociales. Según Robson, esta utilidad se puede manifestar de varias perspectivas. Primero, porque se relaciona con aspectos del derecho y lo vincula con preocupaciones socioculturales y lo acerca muchas veces a una realidad en que los y las estudiantes no conocen. Por ejemplo, la realidad de las personas mayores. Segundo, vincula reflexiones académicas con la experiencia cotidiana de las personas, que es fundamental para precisamente la enseñanza del derecho. Y tercero, porque permite generar una idea de justicia y derecho a través de dinámicas prácticas, ¿ya? Y en este caso, ¿cuáles van a ser las dinámicas prácticas? Los diálogos, las narrativas y, como dice Nussbaum, las emociones. Por lo tanto, el padre satisface todos estos requisitos para ser un muy buen recurso pedagógico y para enseñar a los y las estudiantes los derechos de personas mayores. En la tercera parte y final de esta ponencia quisiera dedicarme a analizar por qué los cuidados y los apoyos son fundamentales, disculpen, y por qué es relevante para la película El Padre. Toda la película se desarrolla en la necesidad del cuidado de Anthony. Por una parte, el cuidado de una hija que quiere desarrollar su propio proyecto de vida y teme dejar al padre solo, pero también tenemos a un padre, ¿cierto?, que rechaza los cuidados externos, no quiere ninguna persona cuidadora. La idea del cuidado involucra una consideración de un otro, la autoriedad, ¿cierto?, que denomina la doctrina filosófica al respecto. Muchas veces desplegado por nociones de proximidad, es decir, un familiar, o nociones que son de distancia, por ejemplo, el cuidado de una enfermera. En esta preocupación de lo que llamamos un otro, es fundamental los espacios de interacción social, ¿cierto?, como lo denomina Zygmunt Bauman. El cuidado de las personas mayores entonces cobra relevancia en nuestra realidad contemporánea y es la realidad entonces de Anthony, lo que permite entonces garantizar el ejercicio de sus derechos. El abandono, por lo tanto, se muestra como una preocupación bastante constante en el protagonista, una desesperanza de no seguir su proyecto cotidiano. En la película se muestra entonces una realidad pocas veces diagnosticada en los estudios jurídicos sobre envejecimiento. La realidad y la experiencia ya no del padre, sino que de la cuidadora, en este caso, de la hija. Por lo tanto, el padre es un retrato específico, ¿ya?, en que se analiza la institucionalización final, ¿cierto?, de Anthony. Finalmente, respecto a los apoyos.
Anthony se nos muestra a lo largo de toda la película como una persona capaz y competente, a lo menos desde una perspectiva que podríamos denominar descriptiva, pero obviamente lo podemos problematizar. Uno de los factores esenciales que cuestiona la película respecto a la autonomía y capacidad de Anthony es precisamente su condición de Alzheimer, ¿cierto? Es decir, aquellas condiciones cognitivas que eventualmente podrían alterar la capacidad jurídica. Sin embargo, el padre nos da una reflexión muy interesante. Uno, la idea de apoyo, y dos, la idea de capacidad. En cuanto a lo primero, es evidente que Anthony requiere de apoyos, ¿ya? Y los apoyos son fundamentales para poder garantizar el ejercicio de los derechos, en este caso de las personas mayores. Y la Convención Interamericana sobre Protección de las Personas Mayores es bastante clara en sostener que los apoyos son fundamentales para la autonomía. Y en cuanto a la capacidad jurídica, aquí es necesario entonces hacer una intersección con los estudios sobre discapacidad. La observación general número 1 del año 2014 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es bastante clara y enfática en diferenciar la capacidad jurídica de la capacidad mental, ¿ya? Y en ese sentido lo sostiene que los deterioros cognitivos nunca deben constituir una justificación para limitar la capacidad jurídica. Por lo tanto, ¿cómo vemos a Anthony? Bueno, lo vemos ahora como una persona capaz, pero que requiere los apoyos. Y son los apoyos precisamente entonces la forma para garantizar los derechos. Finalmente, los derechos de las personas mayores tienen una escasa regulación en el ordenamiento jurídico. Eso es una crítica sostenible. Además, la doctrina tampoco se ha preocupado de estudiar de una manera seria, ¿ya?, y contundente este déficit. Para intentar, ¿cierto?, salvar en parte este déficit normativo y dogmático, esta ponencia abordó la necesidad de tomar conciencia sobre los derechos de las personas mayores desde una experiencia cinematográfica. Para ello creo que el padre, insisto, es un recurso exquisito para poder estudiar y analizar los cuidados de las personas mayores y que, como se inserta en un proyecto mucho más grande, espero pronto poder expresar esos resultados. Muchísimas gracias y me ajusté perfectamente al tiempo. Bueno, continuamos con el doctor Agustín Parise de la Universidad de Maastricht, Países Bajos. Hacemos las tortillas con maíz, no con paciencia. La función social de la propiedad en Viva Zapata de 1952. Buenas tardes a todos. Disculpen el estado de congestión que tengo. Noto que no tengo posibilidad de compartir pantalla. ¿Es correcto eso, no? Tuvimos unos ataques informáticos, así que estamos tomando muchas precauciones. Ahora, cuando ustedes me avisan que van a compartir, les doy autorización. Muchas gracias, Ricardo. No, al contrario. Es muy triste tener que hacer estas cosas, pero tuvimos un momento muy feo el otro día. Adelante, Agustín, ya puedes compartir pantalla. Muchas gracias. A ver. Si logro. Ahí está. Bueno. Bueno, como les decía, tengo un estado de congestión bastante fuerte, pero sin embargo es un gran placer compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la interacción entre el cine y el derecho. El cine, como dije en otras oportunidades, nos brinda un laboratorio para estudiar y entender sistemas jurídicos, como nos acaba de explicar el colega justo, el que usó la palabra antes. Ese laboratorio, en mi caso, nos va a llevar a México, donde hablaremos sobre la función social de la propiedad. La presentación se va a dividir en tres partes. Primero, abordaremos la película Viva Zapata, estrenada en 1952. En segundo lugar, veremos cómo la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917 ofrecieron un campo fértil para el cambio de paradigma de propiedad. En tercer lugar, hablaremos de esa función social de la propiedad, tanto en constituciones como en leyes de reforma agraria. Mi presentación apunta a demostrar que el cine ofrece un espejo para estudiar y entender el derecho. Pasemos a la primera parte de la presentación. Veamos primero la ficha técnica de esta película memorable. Obra genial dirigida por Elia Kazan, con John Steinbeck ocupándose del guión. Tener un Nobel de literatura, creo yo, que ayuda en un guión.
El eterno Marlon Brando encarnó a Emiliano Zapata. Jean Peters, conocida también por su matrimonio con el aviador Howard Hughes, encarnó a Josefa Zapata, la esposa de Emiliano. Por su parte, Anthony Quinn, el inigualable sorbo griego, interpretó a Eufemio Zapata, el hermano de Emiliano. Fue filmada en Texas, Nuevo México y Colorado, y se extiende por 113 minutos en blanco y negro. Se alzó con 5 nominaciones y un premio Oscar, incluyendo a Quinn como mejor actor de reparto. También fue galardonada en Cannes y en los BAFTA. La película retrata la vida de Zapata durante una década, desde los primeros años de la Revolución hasta su asesinato en 1919. La historia se vincula con el acceso a la tierra, atravesando la Revolución Mexicana y el rol de Zapata. No por nada Zapata se lo denominó el Atila del Sur. Brando, al igual que en un tranvía llamado Deseo, talló una de las escenas más emblemáticas del cine que vale la pena recordar, pero que por una cuestión de tiempo hoy no voy a compartir. Pero si ustedes van a Google y escriben tortillas con maíz, no con paciencia, Brando, viva Zapata, van a poder ver una escena memorable que mucho vale la pena mirar. En este caldo de cultivo, entre el acceso a la tierra, Zapata y la revolución, se hace presente el derecho, más precisamente la función social de la propiedad. Detengámonos en algunos pasajes del guión. Al comienzo de la película, el presidente Porfirio Díaz le pregunta a los campesinos: ¿quién les quitó las tierras? Y ellos le respondan: el hacendado. Tiene más tierras que un reino. Nuestras aldeas han tenido estas tierras desde tiempos inmemoriales. Luego, en otra escena, el suegro terrateniente le dice a Zapata: el problema con usted es que es un ranchero sin tierra, un caballero sin dinero, un hombre de sustancia sin sustancia. En una tercera escena, Zapata le pregunta al presidente Francisco Madero: ¿cuándo regresarán las tierras a los campesinos? El presidente responde: no se preocupen, tendrán sus tierras, pero será por ley. Es un tema delicado que debe ser estudiado. Serán devueltas por ley, para evitar injusticias. Y después agrega: prometo que mi principal preocupación es con la tierra, pero la distribución debe ser permanente, pues para poder hacer algo conforme a derecho, primero debemos tener derecho. Hacia el final de la película, cuando están planeando el asesinato de Zapata, un militar le dice al presidente Victoriano Huerta: las ideas son más difíciles de matar que una serpiente. ¿Cómo se mata una idea?, se pregunta. Luego, en el minuto final de la película, ese mismo militar dice ante el cuerpo inerte de Zapata, y probablemente iniciando el mito zapatista en el cine, dice: en ocasiones un hombre muerto puede ser un enemigo terrible. En estos pasajes vemos la lucha por la tierra y la relación con la sociedad. La propiedad es una cuestión de mentalidad, como sostuvo Abelardo Levalle. Entender la mentalidad de un tiempo y lugar ayuda a comprender acabadamente el alcance de este derecho. Nuevamente, como dijo el militar, ¿cómo se mata una idea? Pasemos a la segunda parte de esta presentación. Veremos el derrotero hacia la Revolución Mexicana y la adopción de la Constitución de 1917. Ambos eventos ofrecieron un campo fértil para un cambio de paradigma de propiedad. La historia comienza con el general Porfirio Díaz, quien fue presidente de México entre 1876 y 1911. Supo concentrar las riquezas del país en pequeños grupos que jamás contradecían sus decisiones. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional, que reflejaban el creciente descontento con el porfiriato. En 1908, Díaz dijo estar preparado para una transición del poder. Uno de los líderes políticos que reaccionó fue Madero. Díaz allí cambió de parecer de un día para el otro y envió a Madero a prisión. De allí Madero fue a los Estados Unidos y convocó al pueblo a que se levantara en armas el 20 de noviembre de 1910. Cayó sobre México una tormenta de sangre convulsa y Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. En 1911 se realizaron nuevas elecciones en las cuales resultó electo Madero. En 1913, un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Huerta dio un golpe de Estado. Huerta asumió la presidencia, lo que ocasionó la reacción de varios jefes revolucionarios. Tras poco más de un año de lucha, Huerta renunció y huyó del país. En 1914 se realizó la Convención de Aguascalientes, la cual confrontó los intereses de las facciones revolucionarias.
Eulogio Gutiérrez fue designado presidente, pero las hostilidades reiniciaron cuando Venustiano Carranza desconoció el acuerdo. Después de derrotar a la convención, los constitucionalistas pudieron iniciar trabajos para la redacción de una nueva constitución y llevar a Carranza a la presidencia en 1917. Yo solo cubrí 6 años y miren la cantidad de nombres y eventos que pude enumerar. Vemos, en efecto, que este fue un proceso tumultuoso, sangriento de inestabilidad política y jurídica. Pero la revolución no terminó de la noche a la mañana. Se acepta generalmente el 1 de diciembre de 1920 como fin, cuando Álvaro Obregón asumió la presidencia. Hablemos brevemente sobre la Constitución de 1917, el primer ejemplo de constitucionalismo social. La Constitución de 1917 defendía los métodos democráticos de gobierno presentados en la Constitución de 1857, pero modificaba los derechos individuales al incluir un cambio en los derechos sociales y las obligaciones del Estado. Contemplaba la adopción de una reforma agraria. El texto se redactó en el contexto de la revolución que expliqué recién, con el objetivo de lograr una subversión radical del régimen agrario preexistente y lograr una nueva estructura social. Los cambios en el derecho de propiedad se incluyeron principalmente en el artículo 27. El tercer párrafo de ese artículo decía en parte: la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. La nueva redacción convirtió la propiedad privada en un privilegio en lugar de un derecho. Ese nuevo privilegio posibilitaba la reubicación estatal de bienes en defensa de los intereses públicos. Y eso nos lleva a la tercera y última parte de esta presentación. Veremos aspectos de la función social y su presencia en constituciones y en leyes de reforma agraria. El derecho experimentó un proceso socializador durante el periodo 1890-1930. Las normas debían reflejar la realidad social. El derecho debía ser producto de la realidad. Defensores del nuevo paradigma surgieron rápidamente en Europa. Descartes en España, von Kierkegaard en Alemania, Pollock en el Common Law. La Iglesia acogió el nuevo paradigma con su doctrina social. Pensemos en la encíclica Rerum Novarum de Leo XIII. León Duguay fue el paladín de la función social. Proclamó que la propiedad no acarreaba una función social, sino que la propiedad era una función social. En 1911 ofreció conferencias en la Universidad de Buenos Aires, donde abogó por la función social del derecho. Los propietarios podían disponer de las cosas en la medida que cumplieran con esa función social. Los postulados de Duguay fueron rápidamente bienvenidos en América Latina. Vemos la recepción del nuevo paradigma en los textos constitucionales y en las leyes de reforma agraria. Comencemos con las constituciones y su recepción. Las nuevas ideas fueron bienvenidas en la Constitución Mexicana de 1917 y en la de Weimar 2 años más tarde. Estas dos constituciones incluyeron referencias a la responsabilidad que se derivaba de la propiedad. El texto mexicano ayudó a que los postulados de Duguay fueran rápidamente acogidos. El ya mencionado artículo 27 fue clave. El nuevo texto mexicano convertía, como dije, a la propiedad en un privilegio y no en un derecho. Estas ideas también se desarrollaron en Europa. La Constitución de Weimar de 1919 introdujo la dimensión de la función social, defendiendo que los propietarios debían cumplir con ciertas obligaciones y aceptar un número de limitaciones a sus derechos. Así, la propiedad perdió su valor absoluto. Estos textos dieron inicio al contagio de textos constitucionales. Así, varios textos europeos mutaron. En el periodo de entreguerras, por ejemplo, Estonia, Polonia y Lituania impusieron limitaciones a la propiedad individual en sus constituciones. España también experimentó el contagio. América Latina no fue inmune a la recepción del nuevo paradigma en sus textos constitucionales. Así, las ideas fueron encapsuladas en las constituciones de Colombia, Bolivia, Nicaragua, Paraguay, Guatemala, Panamá, Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina, El Salvador, Honduras, Brasil y Chile. Veamos ahora la recepción del nuevo paradigma en las leyes especiales de reforma agraria. Estas leyes son disposiciones emanadas de las legislaturas y que anhelan alterar la distribución de la tierra dentro de una jurisdicción.
mientras tratan de otorgar propiedad a aquellos miembros de la sociedad que tradicionalmente fueron privados de ejercer o disponer de ese derecho. La reforma agraria se extendió por todo el globo. Los primeros antecedentes del siglo XX se encuentran en los cambios que siguieron la Revolución Mexicana, de la cual ya hablamos. Las reformas fueron un componente importante del derecho de propiedad en América Latina, una región en donde durante la década del 90 del siglo pasado, el 90% de la tierra era propiedad del 10% de la población. Hubo un contagio de reformas agrarias en las Américas. Ejemplos de las primeras reformas agrarias se encuentran en Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Guatemala, Bolivia, Cuba, República Dominicana, Chile, quizás con la experiencia más fuerte, Costa Rica, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Ecuador, Brasil, Nicaragua y El Salvador. La reforma agraria experimentó una aceleración en la década del 60 y una desaceleración en la década del 80. La intensidad de las reformas no fue la misma en toda la región. Algunas reformas dieron prácticamente toda la tierra a las familias campesinas, otras optaron por Profesor, sistemas mixtos discúlpeme, con profesor, le quedan 2 minutos. Sí, ya estoy terminando, gracias. Mientras que otras optaron por la socialización de la tierra, como fue el caso cubano de 1959. Debemos notar también que la promulgación de leyes de reforma agraria no necesariamente implicó que los cambios ocurrieran. Si bien en muchas jurisdicciones la reforma no fue más que un gesto, ayudó, como una herramienta más, a abogar a favor de un cambio de paradigma. Cerraré esta presentación con un resumen de lo que hemos visto. Primero, vimos que el tema de la tierra es mencionado múltiples veces en la película Viva Zapata. Es un pilar fundamental de la línea argumental de la película. Luego vimos algunos aspectos del derrotero de la Revolución y de la Constitución. Fueron un campo fértil para los cambios en el derecho de propiedad. Finalmente, vimos que la función social de la propiedad ofreció un cambio de paradigma, y cómo se manifestó en textos constitucionales y en leyes de reforma agraria. La necesidad de una reforma es algo a lo que Steinbeck señaló en su guión. Si bien los términos reforma y función social eran ajenos a la literatura jurídica norteamericana. Para cerrar, esta presentación apuntó ante todo a demostrar que el derecho y el cine son compatibles y que su combinación consciente y cuidada puede ser fructífera y debe ser fomentada. Muchas gracias. Bueno, y para cerrar la jornada, al profesor Esteban Zambuchetti, de la Universidad de Buenos Aires, Ocupas de clase, acerca de las expresiones de la marginalidad en la serie Ocupas. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Puedo compartir pantalla, ¿no? No hay ningún inconveniente. Sí, adelante, Esteban. Bueno, muchas gracias. Vamos aquí a compartir. Mm, Bueno, bueno, tengo un pequeño problema con mi computadora y me parece que dado el apremio del tiempo, no quiero demorar con esta situación. Voy a intentar, pero no está permitiéndome la PC compartir pantalla. Bueno, estoy teniendo un problema. Bueno, voy a dar mi presentación sin imágenes. Les pido disculpas porque obviamente estamos hablando de cine y es fundamental, pero vamos a ir a lo conceptual. La serie de televisión Ocupas, para quienes no han tenido la posibilidad de verla, es una de las series de televisión más importantes de los últimos 20-25 años, por lo pronto, en la Argentina, y se apresta a cumplir 25 años desde su distribución, desde su puesta en el canal de televisión de público, la TV pública de ese entonces, en un contexto social, político y económico de grave crisis para lo que fue la Argentina, como fue el año previo al 2001. Es decir, el año 2000 se emite la serie de televisión Ocupas. Y la serie de televisión Ocupas tiene la particularidad que es producida con actores prácticamente desconocidos, con un presupuesto escasísimo y sobre todo también a partir del cobro de una deuda de un productor, que es Marcelo Tinelli, un productor por ese entonces muy importante en la televisión argentina al día de hoy también, que tenía con él Confer por haber transgredido las normas
digamos, de regulación de la televisión en cuanto a contenidos, expresiones y demás, ¿no? Es decir, la serie de televisión se produce básicamente por una deuda con un productor de otro canal, ¿no? Es decir, no hubo no hubo una decisión autóctona del canal de televisión pública. A pesar de todas estas cuestiones que uno podría pensar que esta serie no tendría impacto, sería de a escaso alcance, la realidad es que tuvo un impacto tremendo. No solamente tuvo un impacto tremendo en el momento en que se produjo esa serie, sino que a lo largo de los años fue logrando una especie de circulación a través de distintos canales, sobre todo a través de los incipientes canales digitales, como por lo pronto YouTube, que con esta primitiva forma de extracción de datos, ¿no?, que comportan las plataformas digitales, ¿no?, a partir de los comentarios, de los blogs y demás, que por supuesto han retroalimentado cierta forma de cierto atractivo sobre la serie, fue creciendo, creciendo y creciendo hasta lograr convertirse en una serie de culto, a tal punto que la principal plataforma Netflix, una vez que se cumplieron los 20 años de su estreno, decidió reponerla. Cuando decide reponerla Netflix, sin embargo, la repone sin la música original, digamos. Y además interviene la propia imagen, dándole una mayor calidad. Con lo cual, nosotros, por lo pronto, hablo en nosotros porque entiendo que el conocimiento se construye de manera social, pero bueno, en este caso, este trabajo puntual, básicamente decide evitar trabajar sobre la distribución que hizo Netflix, justamente porque intervino sobre la calidad de la serie, que era de alguna manera lo que garantizaba cierta atracción, ¿no? Porque la baja calidad de la serie, la baja calidad del sonido, cierta forma de distribución casi clandestina a partir de YouTube, con distintos usuarios, con cierta posibilidad de transgredir los códigos de copyright, hacían que la serie todavía tuviera mayor interés. El propósito aquí, en particular, y vinculado a lo que tiene que ver con el derecho, porque en sí este es un trabajo más bien vinculado a la sociología de la cultura, pero por supuesto aborda temáticas del derecho y aborda temáticas del control social y de los dispositivos judiciales, tiene que ver con cómo trata esta serie a los marginales. Es decir, la serie, si bien debería plantearse sobre lo que tiene que ver con la vida de los ocupas, en realidad habla de la marginalidad. Su epicentro es la marginalidad. ¿Y qué dice sobre esta marginalidad o cómo se expresa? Bueno, aquí tratamos de utilizar los análisis de Deleuze y Foucault principalmente para poder entender cómo opera la serie de televisión Ocupas o qué nos dice acerca de los marginales, y encontramos algunas cuestiones por demás interesantes. En primer lugar, para conceptualizar un poco algunas cuestiones más sobre esta serie emitida en el año 2000, vale decir que la serie trata, en términos muy sencillos y para resumirlo de la manera más elemental posible, en el descenso de un sujeto de clase media, de una clase media acomodada, Ricardo Riganti, el personaje principal, a una posición de marginalidad o prácticamente de lumpenaje, una inserción en el mundo criminal a través de su fracaso como estudiante de medicina y a través de alguna manera de una relación compleja con su familia, que lo fue expulsando de alguna manera de ese círculo, y a partir de una oportunidad que tiene de una prima de cuidar una casa que está a punto de ser vendida, pero es una casa que casualmente contenía ocupas y que tuvo un desalojo de los mismos. La serie, por lo pronto, inicia justamente su primera escena con un desalojo utilizando la música de Pavarotti, ¿no? Con una música muy estridente, donde se plantea prácticamente el desalojo de esta casa de manera prácticamente muy elegante, donde todo lo que implica la expulsión de los inmigrantes tiene como una pomposidad, ¿no? Se arrojan huevos, gallinas recorren los pasillos, ¿no? Existe un desorden inmenso y todo está muy, digamos, musicalizado en la elocuencia. Algo muy interesante es que es una de las pocas escenas en las cuales la policía realmente interviene.
Por lo cual es muy interesante porque hablamos de una serie que trata sobre la marginalidad y la policía no tiene la presencia que uno creería que debería tener, o la institución policial, tiene una presencia muy escasa y muy acotada a momentos muy específicos, ¿no? Es decir, hasta incluso una presencia intermediadora. Y muchas veces la presencia de la institución policial en esta serie está más bien vinculada a lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario, es decir, a cierta garantía de la expulsión de los ocupas, que son los primeros expulsados, pero acto seguido se ve cómo se garantiza a la inmobiliaria justamente la venta de esta propiedad, ¿no? Entonces, nosotros, por lo pronto, en este trabajo presente, he podido identificar algunas cuestiones o cierta imputación de realismo que se le ha tratado de dar a esta serie de televisión, en la cual los marginales son construidos en base a lo que tiene que ver con los códigos, ¿no? Hay cierto código de un buen delincuente, ¿no? Hay una presentación del delincuente que es Ricardo, el personaje de clase media, que va descendiendo y no contiene los códigos que corresponden a lo que se entiende por un delincuente, digamos, asentado, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros lo que podemos ver aquí en nuestro estudio sobre esta serie de televisión es que efectivamente hay una división y una construcción de delincuentes en base, por lo pronto, a las variables que tienen que ver con el desorden en la construcción de sus espacios, a ciertos modos de conducta en los cuales, por lo pronto, se privilegia relaciones, digamos, de lealtad hacia la familia, relaciones de lealtad hacia los propios amigos, entendidos como códigos delincuentes, y donde vemos que, por ejemplo, todos los ilícitos, todos los ilegalismos que se van representando en esta serie, generalmente se van dando siempre sobre los márgenes de la ciudad, y muchos de ellos, o por lo pronto el núcleo duro de quienes son considerados los delincuentes más complejos, están a través de lo que es el puente. En este caso, en la localidad de Dock Sud, que básicamente es por fuera de los márgenes de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, para expresar cómo viven los delincuentes, nosotros lo que vemos aquí es la construcción del concepto de heterotopía, que es el concepto de Foucault, en el cual, digamos, se construyen lugares ajenos, lugares superpuestos, con un conjunto de elementos que no corresponden, ¿no? Foucault habla de cementerios, habla de bibliotecas, como concepto clásico de lo que básicamente corresponde a heterotopía, pero nosotros en este caso, cuando vemos la serie Ocupas, vemos una heterotopía porque en las casas de los marginales vemos bancos de escuela, vemos telones, vemos sillones de distintas temáticas, es decir, por supuesto basura, suciedad, ¿no? Y representaciones, digamos, anárquicas, sobre todo de grafitis y demás. Entonces hay un planteo muy curioso del delincuente como aquel que básicamente vive en el desorden y aquel que no delinque efectivamente dentro de la prolijidad, dentro del orden, de la limpieza, ¿no? Como de alguna manera algunas variables muy claras y muy ordenadoras. Por otro lado, también en cuanto a las marginalidades y los terrenos, ¿no? de este nuevo cine argentino que tiene como protagonista al director, que es Bruno Stagnaro, que efectivamente luego tuvo una carrera posterior atacando los mismos temas y también utilizando actores no profesionales. También se encuentra muy marcado el plano de lo religioso en la construcción de esta marginalidad, lo cual es por supuesto bastante entendible, siendo que efectivamente hay una producción o una expresión por parte. ¿Estamos bien con el tiempo? Sí. Sí. Hay una producción. 4 minutos. 4 minutos, perfecto. Hay una producción que implica una marginalidad, ritos y trazos religiosos muy marcada, que se da en este caso a partir de, por ejemplo, la confección de un vitró, ¿no? O sea, en la casa principal, que es la casa que habita Ricardo, con el grupo de gente que configura
en esta incursión al mundo delictivo, en esta marginalidad, nosotros lo que vemos es efectivamente la presencia permanente de un vitro de tipo religioso con la representación de la Virgen, cuya destrucción, por supuesto, va a marcar el cierre, la clausura, ¿no? Es decir, cuando uno piensa cómo construir una marginalidad desde el cine, siempre en estos casos, ¿no? Nosotros vemos, bueno, aquí se construye la marginalidad en el cine, esta serie expresa esta marginalidad en el cine en términos deleuzianos desde el desorden, la suciedad, desde la presencia de lo religioso indemne, y va a ser destruido efectivamente ese vitro cuando haya un cruce hacia lo que se dice o lo que podríamos pensar como efectivamente la consolidación de Ricardo como un criminal, un asesino, a partir de efectivamente el asesinato que comete en la última escena o en el último capítulo en sí de la serie, ¿no? Bien, por lo tanto, es decir, qué conclusiones o qué cuestiones podemos obtener aquí de esta serie Ocupas? Bueno, en primer lugar, en algún punto esto sería un estudio de producción, no es un estudio de recepción, por lo cual lo más importante sería llevar adelante entrevistas sobre la recepción de esta serie de televisión. Efectivamente, qué le sucede a quienes ven o qué representaciones tienen sobre estas expresiones de marginalidad, qué adoptan o por qué ha gustado tanto, ¿no? Y por supuesto ahí uno puede encontrar algunos índices, algunas cuestiones que me encantaría desarrollar, pero creo que me queda un minuto. Pero en líneas generales me parece muy importante poder, digamos, abordar que esta pequeña, esta pequeña primera aproximación al mundo de la marginalidad que ha dejado el año 2000 y que ha tenido siempre una interpretación muy política, efectivamente marca cierta proyección de los mecanismos de poder de ese momento histórico de la Argentina, en la cual efectivamente el personaje de clase media desciende al mundo de la criminalidad, de la marginalidad, y sus códigos efectivamente son aquello que lo comporta como un extranjero, tal cual se presenta en el texto de Elías Establecidos y Marginados. Bueno, me encantaría poder desarrollar un poquito más, pero creo que quiero cumplir efectivamente con los 15 minutos sin excederme más del periodo. Así que bueno, muchas gracias.